Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un honor ser moderador de este panel y bueno, es para mí un gusto darle la bienvenida a este espacio que invita a la reflexión y que hoy nos convoca bajo una temática que es de elevada relevancia, la cual es soberanía alimentaria. Y bueno, en esta mesa nos acompaña, tenemos el honor de tener al doctor Humberto González Chávez, al doctor Salvador Mena Mujía y al licenciado Víctor Eduardo Flores Gutiérrez. Sin más, cedo la palabra al doctor Humberto González Chávez, el cual es doctor en Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente por la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Tiene publicaciones, ha generado artículos en revistas de arbitraje estricto publicados en español, inglés y francés. Asimismo, es autor, coautor y coeditor de 7 libros publicados en español y 1 en inglés. Asimismo, es profesor visitante en las universidades de Chicago y de Texas en Austin, en Estados Unidos, y en las universidades de Toulouse y Luxemburgo, en Europa. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y tiene el primer lugar del Premio Ernest Feder del Seminario Internacional de Economía del Tercer Mundo. Cedo la palabra al doctor. He adoptado el término de vulnerabilidad agroalimentaria en lugar de seguridad alimentaria, que es el término más conocido que se adoptó desde la FAO en 1973. Creo que este término es mucho más preciso para indicar la situación que estamos viviendo actualmente. Primero quiero decir qué entiendo por vulnerabilidad agroalimentaria, porque se juntan dos palabras, agrícola y alimentaria, y se combinan las dos. Las dos tienen que ser analizadas en su interdependencia. Pasamos a la siguiente. Por vulnerabilidad vamos a entender la situación que caracteriza a países, sectores sociales, grupos, individuos que están expuestos o son susceptibles de padecer hambre, desnutrición, enfermedad, por no tener acceso. Es importante esta palabra, no tener acceso. Es decir, puede haber alimentos suficientes, pero no tienen acceso física, económica y sustentablemente a una alimentación suficiente, nutritiva, culturalmente aceptable y por conseguir o por consumir productos que sean insalubres o que estén contaminados. O sea, esta es una definición que toma la definición que se dio en la FAO sobre seguridad alimentaria, pero la enriquece. Vamos ahora a analizar la siguiente, los indicadores de la vulnerabilidad alimentaria en una actividad que se ha considerado que es la actividad más importante en la producción alimentaria en México y a la que se le ha brindado mayor número de apoyos, que es la producción de frutas y hortalizas pensadas principalmente para abastecer el mercado, pero sobre todo para abastecer la demanda de estos alimentos en los Estados Unidos y en Canadá. Hay 4 indicadores que yo voy a tomar para hablar de esta situación de vulnerabilidad alimentaria que se presenta con este tipo de agricultura. En primer lugar, hay una especialización en monocultivos que degrada el ambiente. En segundo lugar, se produce una dependencia tecnológica y además una subordinación política. La tercera es, hay un proceso de transnacionalización que se concentra, digamos, principalmente en un cierto número de empresas y que tiene como resultados mayor desigualdad y mayores condiciones de hambre en México. O sea, hay una situación aparentemente no buscada, pero que el tipo de políticas y el tipo de proceso que estamos siguiendo nos llevan a estos dos resultados: gran desigualdad, hambre. Y finalmente hay otro indicador que es la precariedad de los trabajadores agrícolas. Entonces vamos empezando por el primero. El panel se organiza con 2 presentaciones de 10 minutos. Yo voy a hablar de los 2 primeros indicadores en la primera presentación y en la segunda retomo los otros 2. Pasemos a la siguiente.
Las frutas y hortalizas es un cultivo que, a diferencia de los otros grupos de cultivos, realmente ha tenido un crecimiento desde 1980 hasta 2014. De hecho, las frutas y hortalizas crecieron en este periodo, pero si los comparamos 20 años antes, cuando no había una política de apertura, crecieron mucho más en términos relativos. Es decir, hubo un crecimiento inusitado de estas frutas, de estos grupos de cultivos. Pero sin embargo, veamos arriba, los cereales, en realidad, que son los que dan el soporte de la alimentación a México, tuvieron un decrecimiento desde 1980 hasta el 2014. Y en este momento explica este decrecimiento ante un aumento de población, que seamos grandes importadores de este tipo de granos en México. Pasamos a la siguiente. Ahora, creo que es importante tener en cuenta nuestro territorio. México es un país que tiene condiciones agroclimáticas diferenciadas en sus territorios. Creo que arriba es importante reconocer que hay un elemento fundamental en la producción agrícola, que es el agua y las condiciones de humedad. En México estas se encuentran muy desigualmente distribuidas, e incluso hay regiones que tienen grandes carencias de este líquido. La primera cifra, podemos ver el 57% del territorio nacional tiene un déficit hídrico, porque es desértico o semiárido o árido. El 75% del territorio nacional recibe 1/3 de los escurrimientos hídricos anuales. Sin embargo, en este espacio vive la mayor parte de la población y también se produce la mayor parte de los alimentos. Ustedes pueden ver la zona que está coloreada con azul un poco más intenso, que es la zona de mayor precipitación pluvial. Pero las partes de azul que se ven en diferentes partes del territorio, pero sobre todo en la parte del Pacífico, ahí podemos ver los grandes sistemas de riego que se han hecho, que es donde se produce una agricultura mucho más intensiva, y también en donde se produce una agricultura de exportación, que no son los lugares donde abunda el agua, sino donde hay déficit hídrico. Esto lo retomaremos más adelante. Pasamos a la siguiente. El primer indicador, hay una especialización productiva en este tipo de cultivos que son las frutas y hortalizas. Vamos. Nosotros podemos ver que 7 frutas y 7 hortalizas realmente concentran la mayor parte de la superficie que se cultiva en México. Muchas gracias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 7 son responsables de un 59% de la producción nacional en 1980, y este patrón también se mantiene en el periodo de 2010 a 2013, que son las fichas, o sea, la información más reciente. Y hay tasas de crecimiento, etcétera, en estos cultivos. Sin embargo, encontramos que en el caso de las frutas hay 107 frutas. Sin embargo, se da prioridad a un grupo de cultivos, y esto explica el que haya grandes extensiones sembradas de estos cultivos. En el caso de las hortalizas, la situación es similar. Ha habido una especialización en ciertos cultivos y se han dejado de producir, o se producen en muy pequeña cantidad, una gran cantidad de hortalizas que son alimentos y que podrían realmente resolver problemas de hambre y de nutrición. De 81 cultivos de hortalizas que se registran en el censo agrícola en México, bueno, 7 son responsables de 2010 a 2013, realmente del 69% de la superficie que se dedica a estos cultivos. Es decir, ha habido una creciente especialización, y esto tiene efectos en la producción y también en el ambiente. Ahora, ¿por qué razón ha habido esta especialización? Bueno, las frutas y hortalizas son en realidad los que aportan la mayor parte del valor de la producción en México. El 43% en 2014 realmente lo aportaron las frutas y hortalizas, mientras los cereales, que son los que tienen la mayor parte de la superficie agrícola en México, pues tuvieron una participación mucho menor en relación a las frutas y hortalizas. Es decir, estamos especializándonos porque son cultivos rentables y porque generan dividendos para los productores. Hay una orientación de la agricultura hacia este objetivo.
el objetivo de brindar una seguridad alimentaria ha pasado a muy tercero y cuarto nivel. Seguimos adelante. Ahora, esta especialización en cultivos tiene como efectos muy claros una degradación del ambiente. Y voy a señalarlo, abajo viene una lista de toda la bibliografía en la que se sustentan estos 5 problemas que estoy señalando. El primero es una erosión y compactación de suelos. Esto va dejando que ciertos terrenos pierdan sus cualidades productivas y a la larga decrece la producción, que se intensifica y se especializa en ciertos cultivos. El segundo es una contaminación del aire, del suelo y del agua en las regiones productoras. Esto es un efecto que se tiende a minusvalorar o que se tiende a hablar poco. Sin embargo, es un efecto muy claro que afecta no solamente a las personas, sino también a todos los seres vivos de los ecosistemas. Esta agricultura tiene un patrón de producción que realmente contamina, erosiona y también contamina. El tercer elemento que también afecta es el que realmente utiliza sobre todo pesticidas y en general agroquímicos que contaminan el agua y contaminan el aire. El cuarto sería, generan desarrollos de plagas y de enfermedades en las regiones donde se presenta, que hacen imposible el que pueda seguirse produciendo en ellas, y esto lleva a un abandono de estas regiones. Yo he dedicado a encontrar varias regiones en México y puedo decir varias, simplemente Autlán es un ejemplo, también lo es Ayula, también lo es la parte del Bajío de Guanajuato, la parte del Bajío de Michoacán, la zona de Tierra Caliente, que han quedado realmente abandonadas por la intensificación y el monocultivo de cierto tipo de frutas y hortalizas. Pasamos la siguiente y entonces voy más rápido. El segundo indicador, la dependencia y la subordinación. Iré un poquito más rápido en la siguiente. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor, que nos compartió su perspectiva acerca de los procesos socioeconómicos y sus impactos en el campo, y bueno, la vulnerabilidad agroalimentaria a la que estamos sujetos por las exportaciones agrícolas.